de FOPREL. Saludo con mucho respeto al diputado Luis Fernando Mendoza Jiménez, presidente de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica y vicepresidente también de FOPREL. Gracias, diputado, por encabezar esta reunión, esta delegación. Y también quisiera saludar al diputado Michel Perfeit, presidente de la Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional de Belice, espero haber pronunciado bien su apellido. También al diputado Óscar Alfaro Zamora, de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, al diputado Eric Nelson Arauz, de la Asamblea Legislativa de la República de Panamá, a la diputada Nancy Castillo, de la Asamblea Legislativa de la República de Panamá también, al diputado Guillermo Mata Benat, diputado por el Departamento de la Libertad de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, nuevamente bienvenido aquí al Senado, al diputado Darío Alejandro Chicas Argüeta, de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, la diputada Irma Dávila Lazo, de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, el diputado, de Nicaragua, me doy mal, disculpe, diputada, y al diputado Adolfo Martínez Cole, de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, de Nicaragua también. Discúlpeme, aquí me dieron mal los datos, los tengo a ambos como El Salvador. No crean que es una anexión ni una superposición de ninguna naturaleza. Al diputado Marlon Lara Orellana, de Honduras, al diputado Gustavo Echeverría Mayagora, también de Guatemala, y por supuesto siempre saludar y agradecerle a todo su esfuerzo y su participación al doctor Santiago Rivas, secretario ejecutivo de FOPREL. Aprovecho también para saludar al licenciado Eddie Webster, secretario general del Senado de la Asamblea Nacional de Belice, a la licenciada Ana Patricia Noruega, de FOPREL, al doctor Eric Nelson Arauz, de la Asamblea Nacional de Panamá, a la licenciada Ingrid Morales, miembro del Consejo Consultivo de FOPREL, al doctor Jorge Canada, asesor presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, y a todos los integrantes del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República, que también han entregado su esfuerzo y su talento para la realización de esta reunión. Les doy nuevamente la bienvenida, y es un gusto muy especial recibirlos aquí en suelo mexicano. Además, como se los he reiterado en otras reuniones, yo como chiapaneco me siento más centroamericano que norteamericano, entonces siempre es para mí un gusto poder intercambiar opiniones y tener este tipo de encuentros. Y además que llevemos a cabo la cuarta reunión de esta Comisión de Probidad y Transparencia. Quisiera decirles con toda sinceridad y de todo corazón que este foro creo que va a resultar de enorme utilidad, ya que México está viviendo un proceso alrededor de los temas de transparencia, de combate a la corrupción, la aspiración de llevar al Senado de la República a constituirse en un verdadero parlamento abierto. Creo que en ese sentido compartir experiencias y caminos exitosos en nuestros propósitos comunes nos van a permitir alcanzar mejores niveles de progreso y de bienestar para nuestros pueblos y el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones. De nuestra última reunión que celebramos en abril del año pasado, han sucedido numerosas cosas, procesos muy interesantes en nuestros países, justamente en materia de probidad y transparencia. Por eso creo que todavía inicio del año 2014 es momento propicio para ponernos al día, actualizar qué ha pasado desde abril hasta la fecha, que podamos compartir estos avances y resultados, y además también algo que en nuestro tema es muy importante, poder identificar cuáles son las resistencias a que los parlamentos se abran de manera franca y plena a la ciudadanía.
Yo soy un convencido de que la transparencia es un requisito indispensable de la democracia y que existe una posición desde el poder público de ejercer con los menores controles posibles. Por eso la tenacidad en avanzar más en materia de probidad y transparencia suele surgir justamente desde los ciudadanos mismos. Por lo menos así lo hemos experimentado en México, desde la ciudadanía activa, desde, por supuesto, los partidos de oposición en su papel de contrapeso al ejercicio del poder. Pues buscamos siempre que la transparencia sea un mecanismo que de alguna manera obligue a los gobiernos a rendir cuentas, a hacer un ejercicio transparente al 100% de los recursos públicos, y para eso pues se presenta como una herramienta útil e ineludible. Yo he insistido en varias oportunidades desde la tribuna de este Senado que sin transparencia ninguna reforma que se apruebe en ninguno de los temas, ustedes seguramente saben, además ya han estado en otras reuniones, ayer en la instalación de la nueva Comisión de Constitucionalidad de FOPREL, pues que en el país ha habido una serie de reformas muy importantes. En algunas nosotros como legisladores del PRD estuvimos a favor, y en otras, sobre todo en la energética, estuvimos en contra. Y este foro no es para hablar de esas reformas, pero sí para plantear un asunto. Si a estas reformas no las atraviesa la transparencia como el eje de articulación y de operatividad de estas reformas, entonces podemos estar seguros que no serán a beneficio de los mexicanos. La opacidad, la oscuridad, la sombra en el ejercicio del poder público es por donde se escapan, y se nos han escapado multitud de oportunidades para nuestros países y para los ciudadanos de nuestros países. Por eso la falta de transparencia, me parece a mí, es siempre la puerta ominosa del abuso, de la simulación y de la corrupción. Lo reitero, y creo que eso puede convertirse en uno de nuestras causas comunes. Sin transparencia simplemente no hay democracia. Por eso, al respecto, déjenme comentarles, ya lo podrán hacer de manera más detallada los legisladores que se incorporarán a este foro, que se han presentado en México diversas e interesantes discusiones y avances legislativos en los últimos meses. Déjenme referirles a algunos de ellos. En primer lugar, en la reforma laboral del 2012, que de alguna manera ya habíamos comentado de esto en abril, hubo todo un capítulo que obligaba a algunas entidades públicas que estaban de alguna manera en un régimen especial de opacidad, pongo un ejemplo, los sindicatos y los partidos políticos, a convertirse en sujetos obligados de transparencia. Hubo una enorme resistencia, incluso en el tema sindical, con el enorme respeto que le tenemos a las conquistas sindicales y a su papel en la defensa de los derechos laborales, se confundía muchas veces el tema de la soberanía sindical con generar una isla de opacidad para los sindicatos. Los sindicatos, a final de cuentas, también ejercen recursos públicos, y nosotros defendimos que en esta reforma laboral de 2012 hubiera democracia y transparencia sindical. Hay otra iniciativa para regular el cabildeo que tuve la oportunidad de presentar en diciembre del 2013 y que se está discutiendo. Hoy en el Senado de la República hay una obligación de nosotros los senadores por presentar informes sobre las reuniones que se tienen con cabilderos y grupos de interés, pero está en la ley, pero no se practica de manera común. Le doy la bienvenida al senador Alejandro Encinas, que también será ponente en unos minutos más. Y desde luego otro de los temas y de los avances que hubo es la ley en materia de transparencia aprobada por las cámaras federales en diciembre del año pasado y promulgada hace apenas 2 semanas por el Ejecutivo Federal. En esta nueva legislación, producto justamente de la reforma constitucional del 2012, se otorgan mayores
garantías para fortalecer la protección de derechos a la información, se amplía el catálogo de sujetos obligados directos, incluyendo, como ya les mencionaba, a los partidos políticos y a los sindicatos, y se obliga a las autoridades a documentar la información derivada de su actuar. Destaca también el hecho de dotar de autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, el IFAI, y a los órganos de transparencia locales, y de esta manera lograr caminar hacia la erradicación de la injerencia de los poderes locales en la toma de decisiones y alcanzar la aspiración que tiene la reforma constitucional del 2007, esto es, homologar las garantías de derecho al acceso de la información de todas las entidades de nuestro país. Por eso creo que, y reitero que este es el propósito y la causa común de nuestra Comisión de Probidad y Transparencia, que justamente la transparencia se instale como un requisito de nuestro régimen democrático, no solo como un insumo de información, sino como una práctica sistemática que involucre al engranaje de todas las instituciones, de todos los actores públicos, y modifique y alinee el comportamiento y desempeño de los servidores y de los funcionarios públicos. Nos queda un reto enorme en nuestro país derivado de las recientes reformas, y esto tiene que ver con ejercer un control democrático y ciudadano sobre las decisiones trascendentes para nuestro país. Y lo digo muy especialmente, como lo mencionaba antes, por el tema que concierne a la reforma energética y a la ampliación de la participación del sector privado y extranjero en la explotación petrolera. Aquí no solo exigimos transparencia de las instituciones públicas, sino que además, para ampliar la práctica democrática, estamos planteando nosotros que debe de considerarse la opinión y la decisión de los mexicanos bajo el esquema de consulta popular vinculatoria. También fue una reforma del año 2012 que permite ahora consultarle a los ciudadanos en los temas de trascendencia nacional cuál es su opinión, y que esa opinión sea vinculatoria al legislativo. Las instituciones públicas, hay que siempre tenerlo muy claro, deben actuar en correspondencia de la voluntad popular, democrática y legalmente expresada. Espero platicarles en una nueva oportunidad sobre la experiencia mexicana en esta construcción de otra parte complementaria de la transparencia y de la rendición de cuentas, que es la democracia, justamente la democracia participativa. Por eso, amigas y amigos legisladores, miembros del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y de la Cuenca del Caribe, diputado Luis Fernando Mendoza, déjenme decirlo de una manera muy coloquial. Yo creo que en el tema de la transparencia es como andar en bicicleta. Si nos detenemos, nos caemos. Por eso siempre debemos estar actualizándonos, buscando, como les decía antes, cuáles son las principales resistencias a la transparencia, y poder justamente en este intercambio de experiencias y de opiniones, pues encontrar mejores prácticas. Como lo advierte el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en la transparencia no solo reside la diferencia entre sociedades abiertas y sociedades cerradas, sino también entre sociedades claramente democráticas y las que aún aspiran a hacerlo. Muchísimas gracias, y ese es el mensaje de bienvenida. Gracias. Para continuar en el orden del programa, yo le pediría al senador Encinas nos pudiera comentar en su papel de presidente de la Comisión de Estudios Legislativos segunda, y además uno de los promoventes de un nuevo reglamento que ya se presentó y que se está discutiendo en el Senado para lograr un reglamento específico sobre transparencia en el Senado. Es una propuesta de todos los partidos, está involucrado el PRD, por supuesto, pero también el PRI, el PAN y el Partido Verde, y el senador Encinas nos podrá ampliar sobre esta experiencia de la construcción de esta ley y bueno, y cuál es el estatus actual. Muchas gracias, diputado Zoé. Bienvenidos todos ustedes. Una disculpa porque llegamos un poquito tarde, aunque yo estuve aquí antes de las 9 y no había nadie, pero esta ya es la tercera reunión que celebramos
esta mañana aquí en el Senado, porque esto es una enorme carga de trabajo. Yo quisiera compartir con ustedes una reflexión que con toda seguridad tanto la senadora Arely Gómez como el senador Javier Corral y la senadora Laura Rojas compartirían plenamente, porque este ha sido un trabajo que hemos venido desempeñando de manera plural, más allá de las militancias partidarias que cada uno de nosotros tiene. Y parte de la convicción de que en las democracias representativas, como el caso de México, pues la representación de las instituciones no necesariamente siempre cumplen con la expectativa de los ciudadanos y su involucramiento en los asuntos del interés público. Y uno de los temas en los que nos hemos abocado particularmente desde la legislatura anterior y en la actual es avanzar en la discusión de mecanismos que permitan fortalecer a las instituciones representativas que vivimos una profunda crisis de credibilidad, más aún cuando ustedes han visto el debilitamiento de nuestras instituciones vinculadas con los problemas de la seguridad pública, el combate a la delincuencia organizada, y cómo construir y reconstruir una relación con la sociedad que permita tanto a las instituciones públicas, entre ellas los partidos políticos, recuperar la credibilidad, la confianza en las instituciones de esta democracia representativa. Y nos hemos abocado a ir generando nuevas figuras para hacer efectivos instrumentos que permitan la participación directa de los ciudadanos. En la legislatura anterior, por ejemplo, se llevaron a cabo diversas reformas de carácter constitucional para establecer en nuestra Constitución lo que llamamos una nueva generación de derechos ciudadanos, las famosas cartas ciudadanas, vinculadas con figuras como la iniciativa ciudadana, la candidatura independiente y la consulta popular. Esto en el ánimo de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y romper pues el monopolio que de la representación popular detentamos los partidos políticos. Abrir a la sociedad los mecanismos de participación. Y esto lo hemos venido ligando con el ejercicio de otros derechos que ya estaban establecidos en nuestra Constitución, pero que en la práctica eran nugatorios. Desde hace varias décadas, en la Constitución Política de nuestro país, en el artículo 6 constitucional, se estableció el derecho a la información, pero en realidad este derecho, particularmente acceder a la información pública, pues no lo podía ejercer plenamente, ya no lo digamos los ciudadanos en general, sino también los medios de comunicación, los profesionales de la información y pues en general muchas instituciones incluso no teníamos, como el propio Congreso de la Unión, acceso a información que se consideraba reservada dentro de los asuntos de interés público. Entonces, hace aproximadamente 13 años se estableció por primera vez un Instituto Federal de Acceso a la Información y una Ley General de Acceso a la Información que permitió construir no solamente un órgano garante dependiente del Poder Ejecutivo que debería garantizar el acceso a la información pública, sino también permitió que se establecieran en cada una de las entidades federativas legislaciones y órganos garantes para que los ciudadanos pudieran hacer efectivo este derecho. Y la verdad es que no ha sido una tarea sencilla, porque no encontramos la misma respuesta en mayor parte de las entidades federativas de nuestro país. Encontramos muchos obstáculos, primero para el establecimiento de órganos que efectivamente garantizaran el acceso a la información. Enfrentamos una gran diversidad de legislaciones locales en donde se establecían severas restricciones al acceso a la información pública, y un tema nodal fue el de establecer un sinnúmero de asuntos de carácter público como información de carácter reservado, más allá de lo que la propia Constitución establece,
en materia de protección de datos personales, los asuntos vinculados con juicios que se siguen a distintos ciudadanos, los temas de seguridad nacional, que serían básicamente las restricciones que la Constitución establece en cuanto a los límites para acceder a la información pública. De modo tal de que a lo largo de más de una década, pues ha venido construyendo una cultura ciudadana muy motivada también por los medios de comunicación, de buscar tener acceso a toda la información de carácter público. Y ante esta diversidad de leyes, de manejo discrecional y de mucha opacidad en el manejo de recursos públicos, incluido el manejo de los recursos del Senado de la República, de la Cámara de Diputados y de los congresos locales, desde inicios de esta legislatura tomamos una iniciativa que afortunadamente logró el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República para establecer una legislación que permitiera no solamente reconocer el derecho del acceso de los ciudadanos a la información pública, sino dar las garantías de que ese derecho se puede ejercer. De modo tal de que hemos realizado una reforma constitucional en donde se dota de autonomía constitucional al órgano garante federal. Esta es una figura jurídica distinta a la de los órganos desconcentrados, descentralizados de la administración pública. Esta figura se ha aplicado particularmente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que es ahora el Instituto Federal Electoral, para que un órgano con autonomía constitucional, que tiene personalidad jurídica propia, tiene su propio presupuesto, su autonomía técnica y de gestión, se convirtiera en un órgano garante, otorgando al mismo tiempo autonomía a todos los órganos garantes del acceso a la información en las entidades federativas de nuestro país, tanto en las 31 entidades como en el gobierno del Distrito Federal, aunque hay que reconocer que ya en 9 entidades de la República algunos de estos órganos ya gozaban de autonomía plena. Junto con esta disposición se va a publicar, estamos en la fase de elaboración de una ley general de acceso a la información, una ley general de protección de datos personales y una ley general de archivos, porque para que haya información pues debe preservarse, sistematizarse, existir, y hasta ahora la ley de archivos que tenemos en nuestro país es sumamente deficiente. ¿Por qué esas 3 leyes y por qué me refiero a ellas como leyes generales? Aquí tenemos una diferenciación entre lo que es una ley federal que corresponde su aplicación al gobierno de la República y una ley general que es una ley marco que establece las normas mínimas a las que deben sujetarse las legislaciones locales, para que no solamente se permita una homologación o una estandarización de las normas y los derechos mínimos que deben contemplar la legislación local en respecto a la autonomía y la soberanía de los estados, sino también para que algunos estados puedan tener iniciativas que profundicen la aplicación de este derecho. Las leyes generales no son nuevas en la práctica legislativa de nuestro país. Tenemos desde una ley general de asentamientos humanos, que es la que establece las normas a las que deben sujetarse el ordenamiento territorial en el país, una ley general del equilibrio y la protección del medio ambiente, que establece los estándares de medidas ambientales, y hasta una ley general de población para homologar las políticas. Y hay que reconocer que muchas entidades se han superado con creces estas leyes generales. Pero también se le dotó de mayor fuerza jurídica a los órganos garantes, para que en caso de incumplimiento, que estas son de las discusiones más polémicas que tuvimos, de que el órgano garante local no satisfaciera el requerimiento de información de los ciudadanos, y subrayo de los ciudadanos porque el principio rector de toda esta regulación es fortalecer el derecho de los ciudadanos, no de los partidos, de las instituciones a acceder pública. El órgano garante nacional tendrá la facultad de atracción
para que la información que haya sido negada en incumplimiento de las disposiciones de ley en una entidad o por alguna institución, el órgano garante general pues tendrá esta facultad, sobre las cuales podrá emitir resoluciones definitivas e inatacables en cuanto a los requerimientos de información que se establezcan a todas las instituciones y dependencias que manejen recursos públicos en el país. Y esto va ligado a otra medida muy importante, porque por primera vez en la legislación definimos con toda claridad quiénes son los sujetos obligados a rendir cuenta sobre la información pública. Y creo que ese es, junto con la autonomía de los órganos y la estandarización de la legislación, el avance más importante, porque se han definido como sujetos obligados a todo aquel ente público o privado que reciba o administre recursos públicos como sujetos obligados a entregar la información de carácter público. Esto involucra pues desde los fideicomisos públicos y privados que administran gran cantidad de recursos públicos que se destinan a instituciones de asistencia privada, a organizaciones civiles, y particularmente esto incluye a los 3 órdenes de gobierno, a los 3 poderes de la Unión, a los 3 órdenes de gobierno, tanto incluye el nivel municipal, los gobiernos locales, el gobierno federal, y a los partidos políticos y a los sindicatos. Y miren que aquí los sindicatos pues reciben enormes cantidades de recursos públicos. Cuando hablamos de recursos de los sindicatos no nos referimos a las cuotas sindicales, que eso corresponde a una decisión interna en respeto a la autonomía de las organizaciones gremiales. Pero si un sindicato recibe recursos públicos, sobre esos tendrá que rendir cuentas. Aquí hay casos famosos, el famoso Pemex Gate en el año 2000, donde se evidenció el desvío de cerca de 1,000 millones de pesos, de 100 millones de dólares en aquel entonces, del sindicato petrolero a la campaña del PRI, que eran recursos provenientes de la empresa paraestatal que de manera irregular se le entregaron al sindicato. O es el caso de todos los recursos que hasta la fecha sigue manejando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que aparte de tener miles de comisionados en puestos sindicales en una estructura corporativa paralela al sistema educativo, pues también recibe enormes volúmenes de recursos públicos sobre los cuales nunca se han rendido cuentas, y que hoy, como se ha demostrado con la detención de la lideresa de ese sindicato, que está acusada hasta de manejo de lavado de dinero y de manejo de recursos de procedencia ilícita, hoy se va a tener que rendir cuenta de ello. Y esto va a tener una repercusión muy importante en el Congreso de la Unión y en nuestras cámaras, porque por primera vez no solo el Poder Legislativo como tal, sino cada grupo parlamentario está obligado a rendir cuentas sobre los recursos que percibe, que son recursos de carácter público, el uso y el destino que se les da. Y esto pues va a acabar con la enorme opacidad y discrecionalidad con las que hasta ahora el Poder Legislativo de nuestro país, me imagino que eso sucede en otros países de nuestro continente, pues administramos los recursos, que son recursos muy onerosos, son muy importantes, y donde no se rinde cuenta, en algunos casos, incluso de las percepciones de los propios legisladores. En el caso del Poder Legislativo Federal no, pero hay entidades de la República donde no se conoce el ingreso real de los legisladores, los bonos, las compensaciones, las canonjías, los ingresos adicionales, los supuestos apoyos al trabajo legislativo que se perciben, que son infinitamente superiores al salario nominal que existe.
Por ello, la semana pasada ya presentamos un reglamento que va a regular todo el manejo de la información, que genera el Poder Legislativo, no solamente en cuanto a sus recursos, porque eso va a implicar tener generar un sistema completo de rendición de cuentas que van desde las actas de versiones estenográficas y videos de cada una de las sesiones del Pleno y de las comisiones legislativas, lo cual va a ayudar mucho, porque en muchas ocasiones, sin sesionar las comisiones legislativas, se aprueban dictámenes que pasan al Pleno. Ahora tendrá que acreditarse el proceso legislativo de manera puntual, porque cualquier ciudadano podrá requerir desde la lista de asistencia de la comisión el sentido del voto de cada uno de sus integrantes, hasta el video y de la realización. Aquí nos están grabando, ya ustedes están viendo de la realización de cada uno de los eventos, para garantizar el cumplimiento pleno del proceso legislativo. Como también sucederá con toda la información que requiere hacer mucha transparencia en términos de los viajes, comisiones, viáticos nacionales o internacionales que realicemos los legisladores, y esa es una propuesta que ha insistido mucho el senador Zoé Robledo, el informe sobre las reuniones con grupos de cabilderos que vienen al Senado o a la Cámara de Diputados, pues a defender intereses de grupos económicos, de grupos sociales o de grupos políticos en particular. Se trata no solamente de rendir cuentas claras del manejo de los recursos que percibimos, del número de asesores que tenemos, de toda la orientación de lo que significa la gestión legislativa y el monto de recursos que se destinan, sino tener clara rendición de cuentas del desempeño legislativo de cada legislador y de las relaciones que se establecen desde el propio cuerpo legislativo con grupos de interés. No es un asunto menor. Sí tenemos ya establecido un registro de cabilderos. Hay una reglamentación incipiente en materia de cómo regular a las empresas o a los individuos, despachos, profesionistas que así lo hacen, pero se establecerá hasta la obligación de informar con quién nos reunimos, cuál es el tema que abordamos y cuáles son los compromisos adquiridos. Sí. Claro, se puede decir o no la verdad en estas reuniones, porque se pueden hacer en la Cámara de Diputados o se puede hacer fuera del país, como sucede en muchos de los casos. Pero lo importante es ir estableciendo prácticas que modifiquen una cultura y una práctica política que rinda cuentas y que permita restablecer una relación de confianza con los ciudadanos. No es fácil, ni concluye ahí, porque aquí ya termino para no extenderme tanto. Bien, estamos construyendo otro tipo de iniciativas para que, además de hacer efectivos el derecho a la información y el derecho al acceso a la información pública, podamos ir contrarrestando muchas de las prácticas de corrupción que existen en el país. Y por eso estamos ya dando pasos. Ya se aprobó la reforma constitucional para crear un sistema también anticorrupción con un órgano autónomo que pronto, en el 2018, dotará de autonomía constitucional al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, que contará con una Fiscalía Anticorrupción especializada. Esto tiene que ver también con la modificación en materia electoral. Damos la bienvenida a la senadora Arely Gómez, que ha sido una promotora muy importante de todo este proceso y del reglamento en particular. Muchas gracias. Y incluso en la reforma político-electoral va a implicar, por ejemplo, que ya la rendición de cuentas de los recursos de los partidos no lo haga la autoridad electoral, sino lo haga el Instituto Federal de Acceso a la Información. Y ahí
pues también se acabará con mucha de la posibilidad de manejo de los recursos del partido. Tendrá que dar a conocer el uso que se le dan a las prerrogativas públicas, a las cuotas de sus afiliados y a las aportaciones de particulares. Más allá de la información a la que está obligada en el momento a brindar en los procesos electorales, sino también en las actividades y en las prácticas ordinarias. Entonces estamos tratando de darle transversalidad a muchos de los asuntos que han limitado el ejercicio del derecho al acceso a la información, pero también estamos buscando eliminar prácticas, no solamente de opacidad, sino de ocultamiento pues de los datos del interés público. Nosotros podemos hacer llegar por vía electrónica la reforma constitucional, los proyectos que tenemos de iniciativas en materia de transparencia, que estamos tratando de hacer un ejercicio de presentar una sola iniciativa de los tres principales grupos parlamentarios en el Senado, con el aval de organismos ciudadanos y incluso de los órganos garantes en los estados, para que, como lo logramos en la reforma constitucional, sea aprobada por unanimidad con el respaldo de las organizaciones civiles interesadas en el tema. Yo les agradezco mucho su atención, les reitero la bienvenida y muy buen provecho. Muchas gracias, senador Alejandro Encinas, y como ya lo mencionaba, damos la bienvenida a la senadora Arely Gómez González, que además de ser la presidenta del COGATI, que es el Comité de Garantía y de Acceso a la Transparencia y a la Información del Senado de la República, es una de las principales promotoras justamente de esta recién presentada iniciativa para expedir el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Cámara de Senadores. Por eso es un gusto que esté aquí con nosotros y le cedo el uso de la palabra para que nos comente sobre este tema. Bueno, pues sean todos bienvenidos al Senado de la República, bienvenidos a la Ciudad de México, y agradezco mucho la invitación del senador Zoé Roble a esta reunión de la Comisión de Probidad y Transparencia de FOPREL. Saludo en particular la presencia del licenciado Luis Fernando Mendoza Jiménez y a legisladores de la región que nos hacen el honor de visitarnos en México. No los menciono a cada uno de sus nombres, a varios ya tengo el gusto de conocerlos en algunas reuniones de FOPREL. Desde el inicio de la presente legislatura tengo el honor de presidir el Comité de Garantía y Acceso y Transparencia de la Información del Senado de la República. Este es un órgano interno que tiene el Senado de la República y está encargado de garantizar el derecho de acceso a la información y establecer todas las políticas internas en materia de transparencia. Esa es su principal función, y la función que es la más importante de todas es resolver como última instancia sobre las solicitudes de información que hacen los ciudadanos respecto de información pública que maneja el Senado, ya sea de senadores, de grupos parlamentarios, de cuestiones administrativas, de iniciativas, en fin, nosotros ya resolvemos en última instancia. Este comité está integrado por 5 senadoras y senadores, uno de cada grupo parlamentario. Es un comité plural, como todas las comisiones, pero aquí somos 5, y asisten los órganos de gobierno representantes del Senado, así como también las unidades administrativas o del Pleno. Al momento de realizar un diagnóstico de la situación del Senado hace 1 año y medio en materia de transparencia, nos dimos cuenta de que existía un gran rezago institucional y no había mecanismos adecuados para que la información fuera útil y cercana, accesible, oportuna a la sociedad. Entonces, por eso nos dimos a la tarea de realizar las modificaciones necesarias para contar no solo con las mejores herramientas, como es el caso del sistema Infomex,
sino también prever modificaciones a las normativas necesarias para contar con una estructura institucional adecuada en la materia. Nos percatamos así de la necesidad de crear un reglamento interno que tuviera como eje principal la adecuación de la normatividad interna a los principios y cambios que establecen ya la reforma constitucional que le da autonomía al IFAI y convierte al Senado y a todo el poder legislativo en sujeto obligado, el cual estará sujeto a revisión por el organismo garante federal. Ahí ya el Comité de Garantías, el COGATI, ya no será quien resuelva los recursos de revisión, ya los resolverá el IFAI como tal, por lo cual vimos la necesidad de empezar a trabajar en un piso uniforme para poder dar cumplimiento a estos requerimientos en el momento de ya estar como sujetos obligados. ¿Este reglamento en qué consiste? Bueno, organiza y establece una estructura interna que nos permitirá responder a los cambios que implica la reforma constitucional, respetando la dinámica del Poder Legislativo, sin dejar de tomar en cuenta el principio de máxima publicidad que establece el artículo 6º constitucional. Hay un capítulo en el que se señala la información que debe publicarse periódicamente en la página electrónica y quiénes son los órganos responsables de su actuación y publicación. También se formaliza la obligación de los órganos de gobierno y de los grupos parlamentarios de reportar el uso de recursos materiales y humanos, lo cual refuerza el acuerdo de la mesa directiva que se tomó hace un año, por el que nos comprometimos a publicar esa información. En un inicio habíamos puesto que la información en ese acuerdo fuera trimestralmente, pero se ha tomado en el reglamento ya la decisión de que sea semestralmente para poder dar cabal cumplimiento en tiempo y forma. También se establece con claridad la información que puede ser clasificada como reservada o confidencial de acuerdo a las mejores prácticas en la materia y previniendo que exista seguridad jurídica para los solicitantes y para los servidores públicos que manejan la información. Como sabemos, existe la información reservada y existe la información confidencial. El único tema es tenerlo señalado con prioridad y con anticipación, y que ya se sepa y que cada órgano nos emita, o cada comisión, cuáles son sus informaciones que se manejan como reservadas o confidenciales. También se adoptó la figura como la prueba del daño. Es un requisito para clasificar la información, y la inclusión de una leyenda para identificar los expedientes y documentos reservados o confidenciales, y la posibilidad también de elaborar versiones públicas, que son instrumentos de uso cotidiano de los demás sujetos obligados. O sea, podemos tener versiones públicas donde se tacha, que es una figura que así se marca, los datos que son personales, que no pueden ser de acceso al solicitante. Lo importante es que ya queda totalmente clasificado qué va a ser reservado, qué es confidencial, y no se deja a la voluntad de cualquier persona. Hay una uniformidad. Con este reglamento también se modifican las atribuciones y estructura interna del Senado para fortalecer la actividad de la unidad de enlace y del Comité de Transparencia para garantizar el acceso a la información y el correcto cumplimiento de las obligaciones de transparencia por todas las entidades administrativas y parlamentarias del Senado. El derecho a la información también implica reconocer
la existencia de datos personales que deben de ser protegidos. El reglamento contempla un apartado específico para el denominado derechos ARCO, que implica la posibilidad de que ciudadanos, pero también de los servidores públicos, de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de información privada, así como la obligación de preservar los documentos y expedientes en archivos organizados y actualizados. Estoy convencida de que la apertura del Parlamento es un tema que va más allá de las posiciones partidistas o de intereses de grupos. Es un tema que nos interesa a todos por igual y en el que debe de existir un compromiso institucional. Es por ello que en todo momento trabajamos para que el producto final fuera el resultado del consenso y la opinión calificada tanto de legisladores, funcionarios públicos y expertos de las áreas internas del Senado. Este proceso, que hoy se los platico en breves minutos, fue un proceso que nos llevó primero a entender en gran medida la complejidad del quehacer legislativo a personas como yo en lo personal, que nunca había sido legisladora, y la manera en la que se genera y publica la información que manejamos. Se llevaron a cabo una gran cantidad de reuniones para perfeccionar el primer borrador y para que fuesen tomadas en cuenta todas y cada una de las observaciones. Se trabajó de la mano en una gran cordialidad y apertura con los grupos parlamentarios. Muy en lo particular menciono al senador Alejandro Encinas, comprometido con el tema de la transparencia y que estuvo siempre dispuesto a escuchar todas las inquietudes y a tratar cuando había algún conflicto o alguna discrepancia, como sucede en los órganos colegiados, a llevarlo esto a buen final. ¿Qué decir del senador Zoé Robledo Aburto, presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia de FOPREL, que también fue un gran aliado en la elaboración de este reglamento? Y, por otro lado, por parte del grupo parlamentario del PAN, tuvimos el apoyo de la senadora Laura Angélica Rojas y Javier Corral. Estos 5 legisladores nos comprometimos con el tema de la transparencia, y qué gran oportunidad de estar hoy aquí, que el senador Zoé me haya invitado como presidente de la transparencia de FOPREL para poder compartir el trabajo que iniciamos juntos y donde él fue pieza clave, fundamental para llevar esto al final. La unanimidad en la aceptación del proyecto el día de su presentación en el Pleno es el reflejo del compromiso de todas y todos los compañeros senadores con la causa del Parlamento abierto, como respuesta a las exigencias ciudadanas de mayor participación en la vida pública de nuestro país. Yo estoy a sus órdenes para cualquier observación o pregunta que quieran hacer. Les podríamos obsequiar, si lo consideran, una copia, aunque cada parlamento es diferente, pero una copia vía electrónica del reglamento, y también manifestarles que en el Senado mexicano ya estamos comprometidos y no vamos a dar un paso atrás en el Parlamento abierto. Ya hemos asistido a reuniones y estamos trabajando en este tema muy a fondo. Por otro lado, voy a aprovechar para hacer un anuncio a todos ustedes, un comercial, si me lo permiten mis compañeros. Estamos programando y organizando, junto con las organizaciones de la sociedad civil, los aquí presentes, la Semana de Transparencia. Es una semana que será la segunda semana de marzo, el 10 de marzo, y va a ser de gran importancia los temas que ahí trabajemos. Quienes de ustedes quisieran asistir están invitados, les haremos llegar la información en breve
pues por si ustedes también quisieran participar en alguna mesa y enriquecernos con sus comentarios. Muchas gracias, gracias Zoe, gracias Alejandro. Muchas gracias, senadora Arely. Damos la bienvenida también al maestro Ángel Trinidad Saldívar, que ya está aquí con nosotros. Más tarde será uno de nuestros conferencistas. Él es comisionado del Instituto del IFAI. Y por supuesto también al doctor García Cervantes, que también ahora nos dará una conferencia, presidente mundial de GOPAC, y además un amigo y conocido de FOPREL. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, si hubiera alguna pregunta, comentario con los señores senadores, pues está abierto este espacio de intercambio. Por favor, el diputado García Mata Benet. Muchas gracias, senador. Buenos días para todos, para todas, y nuevamente mis agradecimientos por estar acá en el Senado. Yo quisiera preguntarle a la senadora sobre el tema específico de los datos protegidos. En El Salvador tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública, sin embargo, ya en la práctica se ha presentado un problema, y esto viene fundamentalmente a partir de los medios de comunicación, que de una manera, diría yo, bastantes veces maliciosa, solicitan una serie de datos que solo sirven para, digamos, poner en el blanco de la opinión pública algunos temas de una manera amarillista. El presidente de nuestro Congreso, el diputado Sigfrido Reyes, que es una persona muy comprometida con la transparencia y la probidad, y que ha estado presente en muchos de estos foros, en este tema ha tenido un poco de problema, porque se le solicitó datos personales de todos los diputados y de todos los senadores, pero no era simplemente mencionar quiénes son o cuál es su salario, sino que pedían la planilla. En la planilla aparece que el senador o diputado fulano tiene una deuda, y entonces ahí le aparece un descuento, aparece la dirección de su casa, aparecen una serie de datos, y usted sabe que ahorita en nuestro país estamos pasando por una situación muy complicada en cuanto al tema de las maras. Muchos asesores incluso viven en zonas consideradas de alto riesgo. Obviamente, al darse cuenta que un diputado gana o un senador X cantidad de dinero y que no lo tenían ubicado, pues eso puede servir para extorsión u otras cosas. Entonces, quisiera preguntarle cuál es su opinión acerca o el concepto de lo que se consideraría como dato protegido, o si en la transparencia abierta se tiene que dar a conocer todo, hasta lo de la vida personal. Muchas gracias, senadora. Gracias, diputado Guillermo Francisco. No, absolutamente. Una cosa es transparencia, una cosa es parlamento abierto, y otra cosa es realmente dar todo lo que se pide. Aquí, ¿cómo manejamos el tema? Aquí llega una solicitud, ahora afortunadamente ya tenemos Infomex, nos lleva vía Infomex una solicitud de transparencia donde pide algo relacionado con algún senador, que sería el tema que estaríamos hablando de datos personales. De inmediato el encargado de la unidad de enlace se tiene que comunicar en ese instante, porque aquí todos lo manejamos al instante, con el senador al cual le están haciendo la pregunta, pero siempre basándose actualmente en la ley de transparencia, porque todavía no teníamos nuestro reglamento, pero está alineado. Entonces, se platica con él y ve lo que se le está pidiendo. Si son datos personales, como lo que usted está diciendo, esos son datos que son imposibles de dar, y es por lo cual nosotros aquí hemos manejado, cuando se nos han pedido, yo le voy a decir ejemplos prácticos, se nos ha pedido que se digan qué es lo que el senador, cuáles son su salario o sueldo, o se le pide algo más. Nosotros no estamos obligados a dar eso, esos ya son datos y ahí es donde se testa. Lo que sí se puede dar es lo que es público, es por ejemplo lo que se recibe mensualmente, que es depositado en nuestra cuenta y que eso ya está a la luz pública. Si el senador es un
comerciante exitoso, un ganadero, tiene sus temas personales, eso no es materia de transparencia, y es por lo cual también establecimos aquí la figura de prueba del daño, que es el requisito para clasificar la información, incluir una leyenda para ver cuáles son los documentos reservados y posibilidad de elaborar versiones públicas. Aquí nosotros tenemos, en el tema de las declaraciones patrimoniales, hay la posibilidad en la ley de transparencia de hacerlas públicas o privadas. Eso depende de cada senador. Eso está en la Constitución, o sea, eso no está sujeto a discusión. De hecho, la Suprema Corte se ha pronunciado. Si el senador da su autorización, y lo tiene que dar en el momento que entrega su declaración, se puede hacer, pero si no tiene obligación de hacerlo, y lo que tenemos obligación es dar su nombre, la dirección se da la del Senado y se testa todo lo demás, pero no hay que confundir la transparencia con dar la exposición pública, y sobre todo en una situación como estamos viviendo. Los senadores también hay que distinguir entre la vida pública y la vida privada, y yo creo que a lo mejor el licenciado, el experto Ángel Trinidad nos podrá platicar un poco más del tema de datos personales, cómo están totalmente protegidos, pero en el reglamento seguimos esas prácticas. Nada más un comentario, si me lo permiten, también como promovente de la iniciativa, justamente para ampliar lo que ya mencionó la senadora Arely. El proyecto del reglamento de transparencia del Senado, justamente lo que está buscando es eso, que se limiten qué información se puede dar y cuál no, y sobre todo que no esté a criterio de una persona, sino que esté justamente en el reglamento. Por eso también incluimos la figura de información reservada y confidencial. Esta va a tener un estatus de hasta 12 años y que se conformará a partir del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia a la Información del Senado que se va a crear. Para reservar esta información, como ya lo mencionaba la senadora Arely, se debe presentar justamente esta prueba de daño, es decir, una serie de elementos objetivos que comprueben que la difusión como usted lo mencionaba, que la difusión de esa información se podría considerar como un atentado contra los intereses públicos que están tutelados, en nuestro caso, en el artículo 6º de la Constitución. ¿Cuáles son estos? Seguridad nacional y pública, estabilidad financiera o económica del país, y la vida, la seguridad o la salud de las personas. Las actividades también de verificación del cumplimiento de leyes, los expedientes judiciales o administrativos y los secretos identificados en las leyes de manera expresa. Porque sí, consideramos que el Senado debe de tener este reglamento justamente para que toda la información sea pública, pero tampoco se haga un mal manejo de esta información en detrimento, obviamente, o con intenciones distintas al derecho a la información, sino pues, motivaciones diferentes, vaya, ¿no? Pero vaya, quería nada más ampliar ese comentario. Diputado Marlon, por favor. Si nos ayudan, por favor, ahí con el micrófono. Muchas gracias. Agradecer, como siempre, al Senado de México y a los integrantes por las atenciones que hemos recibido y por lo provechoso que ha sido estas reuniones. Sí, la inquietud mía era sobre todo esos límites que deben tener esos reglamentos. Por ejemplo, ¿qué sucedería si un famoso banquero logra ser senador? No va a hacer su declaración de todo lo que ellos manejan, eso es incorrecto, a veces se interpreta que es así. Tengo entendido que lo que ustedes buscan en el reglamento es que se dé información solo de lo que ustedes reciben en su gestión como senadores, es decir, el salario que reciben, si hacen visitas a los estados, si tienen una comisión a su cargo y están realizando eventos, justificar esos gastos de esos presupuestos que ustedes manejan. Hasta ahí tengo entendido que esa es la intención, ¿no? Correcto, absolutamente. Ok. Lo otro era... Sí, no, disculpa.
El otro tema es, por ejemplo, el senador Encinas hablaba de cuando han habido actos en algunas instituciones del gobierno mexicano. Él mencionó el caso de Pemex, mencionaba el caso de la presidenta del sindicato de maestros. Todos estos casos tengo entendido que son llevados a cabo las investigaciones por parte de los organismos encargados, la Fiscalía de la República, Tribunal de Cuentas, no sé cómo le llaman acá. Y mi pregunta es, ¿qué participación tiene el Senado o el Congreso en cuanto al seguimiento de estas investigaciones? Si ustedes tienen comisiones de vigilancia o se les rinde informes de todo lo que, todas las investigaciones que se llevan a cabo, y al final, ¿cómo se cierra el caso? ¿En qué termina ese caso, las investigaciones? Por ejemplo, si hay dineros, como usted decía, hay acusaciones hasta de lavado de dinero, si existen esos fondos en bancos de Suiza o en bancos de Estados Unidos, ¿cuál es el mecanismo para repatriar esos capitales y que regresen a los fondos del Estado a quien corresponde? ¿El Senado o el Congreso tiene alguna comisión que es informada y tiene información en tiempo real de lo que está ocurriendo? Esa era mi inquietud. Muchas gracias. Sí, muy puntualmente. Cualquier servidor público o representante popular está obligado al inicio del cargo a presentar su declaración patrimonial, independientemente de que sea un gran empresario o un dirigente social. Y estas se registran ante el órgano de control interno, en este caso del Senado de la República, y se registran también ante la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano de fiscalización que desde la Cámara de Diputados pues lleva también el seguimiento de los recursos públicos, ¿no? Por supuesto, está, como se hablaba la senadora Arely Gómez, la potestad del legislador o del servidor público de hacer pública su declaración patrimonial. Yo en mi caso la he hecho pública desde que ocupé mis primeros cargos en el gobierno del Distrito Federal, y como jefe de gobierno del Distrito Federal siempre hicimos públicas nuestras declaraciones patrimoniales. Y esto pues es un instrumento de control y de vigilancia de los órganos para ver la evolución del patrimonio al inicio y al término de cada uno de los cargos. Y hay quien opta por hacerla privada y quien opta por hacerla pública. ¿Cuáles son nuestras atribuciones en el seguimiento de alguna investigación en particular? Bueno, en primer lugar hay que señalar que todo lo que son asuntos de carácter judicial le compete a la Procuraduría General de la República. Y en casos excepcionales, el Senado de la República forma comisiones especiales, como fue el seguimiento, lo que se llamó el caso Pemex Gate, en donde hay un seguimiento que resolvió finalmente no la autoridad judicial, sino el órgano electoral, el Instituto Federal Electoral, que incluso hace una multa de 1,000 millones de pesos al partido beneficiario de esos recursos. Es un hecho sin precedente, aunque ahora ya esa sanción va a tener otro tipo de reglamentación a través del IFAI y también de la propia Procuraduría, porque está modificándose el esquema de fiscalización del ejercicio de los recursos de los partidos. Pero no es facultad del Congreso hacer el seguimiento de las investigaciones, eso se hace excepcionalmente. Y el manejo de los recursos públicos pues se realiza a través del órgano de control de la Cámara de Diputados, que es la Auditoría Superior de la Federación, que hace el análisis de todas las cuentas públicas, del cumplimiento de metas, el ejercicio de los recursos, y quien tiene facultad de realizar auditorías específicas, ya sea por iniciativa de la propia institución o a solicitud y por resolución de cualquiera de las dos cámaras del Congreso. Correcto. Pues muchísimas gracias, señores y señoras senadoras, por esta exposición, y pasaríamos a nuestro segundo punto del orden del día, que es la conferencia Transparencia y Rendición de Cuentas,
que nos brindará el doctor Ricardo García Cervantes, presidente mundial de la Organización Mundial de Parlamentos contra la Corrupción, GOPAC. Antes de esto quisiera leer una semblanza del doctor García Cervantes. Fue vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República durante 3 años consecutivos, ha sido en diversos periodos diputado federal y senador, coordinador de su grupo parlamentario y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. En el sector público ha ocupado cargos en la Secretaría de Gobernación del Estado de Baja California, fue embajador de México en Costa Rica, encargo en el que recibió la condecoración Juan Mora Fernández por parte del gobierno de ese país. En actividades académicas se desempeñó como director de la Fundación Humanismo Político AC y presidente de la Fundación Rafael Preciado AC. Formó parte también del cuerpo directivo y académico de la Universidad Panamericana y de la Universidad Iberoamericana. Ha sido articulista de los periódicos El Sol de México, La Crónica, así como de las revistas Etcétera y Voz y Voto. También participa como integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y de 2006 a 2008 fungió como vicepresidente del Comité Ejecutivo del Foro Interparlamentario de las Américas, FIPA, en representación del Congreso Mexicano. En 2010 fue designado presidente de los capítulos México y Latinoamérica de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, GOPAC por sus siglas en inglés, y desde el 13 de marzo del 2011 es vicepresidente de esa organización a nivel mundial. Actualmente se desempeña como subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República y por supuesto que es un amigo de muchos años de FOPREL y de este esfuerzo de colaboración parlamentaria centroamericana. Por eso tiene el uso de la palabra el doctor Ricardo García Cervantes. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Primero, si me piden el grado académico que puedo presentar es de licenciatura, porque todos los trámites posteriores a los posgrados no he tenido ni tiempo. Doctorante, entonces. Así es que dejémoslo. Me gustó mucho la expresión de amigo que me da el presidente SOE de esta comisión. Muchas gracias, senador. Estar aquí es un gran honor. Déjenme decir primero que me invade la nostalgia y la remembranza. Y esa nostalgia, déjenme expresarla primero como una manifestación de respeto por el trabajo de las señoras y señores senadores. Yo no puedo añorar su función, que ya he tenido, que mucho me ha honrado, sin respetarla. Es una forma también de respetarse a sí mismo. Serán senadores, senadoras y senadores de esta legislatura y de la próxima para siempre en la historia de nuestro país, estarán ahí inscritos sus nombres. Con todo respeto también quiero saludar de nuevo a muy buenos amigos, don Luis Fernando, Michael, presidentes de las asambleas legislativas de Costa Rica, de Belice, los diputados, todos, no quisiera señalar algunos, pero algunos son miembros de GOPAC, de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, de la cual ahora y vengo invitado en mi carácter de presidente mundial. En la semblanza o en la nota de vida que leyó el presidente, pues hay muchas cosas que les prometo que no vuelvo a hacer. Y algunas otras que ya me dijo el médico que si me baño y me tallo fuerte se me quitan. Pero la verdad es que se queda esa nota en la función de vicepresidente global y ahora tengo el honor y quiero saludarlos desde la condición de presidente global de una organización de parlamentarios que tiene poquito más de 10 años trabajando
y que en esa condición es como me convidan, me invitan a participar y reflexionar con ustedes unos minutos. Por supuesto, después de saludarlas a todas y todos los parlamentarios de la región centroamericana y del Caribe, también a su secretario, su director ejecutivo, a don Santiago, me da mucho gusto ver que un esfuerzo que inició hace pues ya varios años por incorporar a México de plano y de lleno en el compromiso regional, primero como observador en el Parlamento Centroamericano, me parece que permanece la presencia de ambas cámaras del Congreso mexicano como observadores en el Parlamento Centroamericano. Posteriormente, la inclusión de México en el Foro de Presidentes de Asambleas Legislativas de Centroamérica y el Caribe, FOPREL, que es un foro orientado al análisis de la problemática común de la región y con el objetivo también de integrar, o bueno, valga la redundancia, de generar las condiciones para la integración regional. El día de ayer tuve el gusto de también atestiguar, como hace 2 años, la formación de una nueva comisión del FOPREL. Hace 2 años se le encomendó a México, al acercarse a este foro, la Comisión de Probidad y Transparencia. Y el día de ayer, con sede en la Cámara de los Diputados de mi país, se instaló la Comisión de Derechos Humanos. Y yo quisiera empezar con esta primera reflexión y luego dar lectura a unas notas que con mucho cariño y mucho respeto he preparado para reflexionar con ustedes. Pero quiero empezar con la vinculación del evento de ayer y el evento de hoy, con el trabajo de FOPREL frente a los derechos humanos y frente a la corrupción. La corrupción es tesis de GOPAC, es una violación permanente de derechos fundamentales. Hay debates a nivel global en los que, al llegar a considerar la gran corrupción como una violación de derechos humanos, es decir, delitos de lesa patria y de lesa humanidad, hay discusión sobre si los delitos asociados a la corrupción son delitos contra la economía nacional y por lo tanto contra el interés nacional, y deben estar considerados como imprescriptibles. Hay debates que están generando una muy incipiente, muy reciente, pero creo sólida doctrina en materia del análisis de las prácticas de corrupción a nivel global, porque la gran corrupción, la que se genera en las grandes empresas, particularmente de orden financiero, extractivo o comercial global, afectan las posibilidades de desarrollo de los países. Y como son recursos que, por la aquiescencia o participación de funcionarios públicos, se distraen del propósito fundamental de generar bienes públicos satisfactores, ingentes o urgentes para la sociedad, y al distraerlos quedan insatisfechas necesidades de alimentación, de salud, de educación. Por lo tanto, aquel que cree que se roba un peso o que favorece una práctica desleal con los propósitos de su país al disponer indebidamente de recursos públicos, cree que se queda con un centavo, pero con lo que se está quedando es con la vida, con el acceso a los bienes de la cultura, con la salud, con el futuro de todas y todos los miembros de una sociedad nacional. Ese es el debate, ese es el alcance del debate que promueve la organización que yo ahora presido, y que, como ustedes se dieron cuenta, yo creo que ha sido por default o porque, no sé, yo a veces soy un poco coloquial o no sé, pero es la manera de decir las cosas como las pienso y como las siento.
yo creo que tendría que aprender a decir que no. Afortunadamente, pues primero me encargaron que creáramos el grupo de GOPAC en México. Y pues ya que estás en México, pues hombre, encárgate de Latinoamérica. Afortunadamente ahora se ha hecho un relevo y hay un presidente de GOPAC, del grupo mexicano, de los parlamentarios mexicanos, que individualmente, no son ni comisiones ni parlamentos, son convicciones y vocaciones personales de quienes, al reconocer la honra que significa representar a su pueblo, están dispuestos, entre otras cosas, a poner pública su declaración patrimonial. Siendo optativo, es un grado de compromiso por combatir la corrupción, pero no solo para efectos de legislación. Ahora me iré a mis notas para no divagar tanto, pero lo que quiero decir es que cuando se hace un esfuerzo, en México se han generado legislación en materia de lavado de dinero, producto de la reflexión de los parlamentarios mexicanos, pero acompañados por una serie de foros internacionales, de experiencias internacionales, de presencia internacional y la presencia regional, esta que está aquí representada con parlamentarios de todos los países de Centroamérica y México, es una señal de que los problemas comunes, analizados seriamente en común, pueden generar soluciones para todos, y que la pretensión de resolver problemas comunes aislado o de manera unilateral nunca ha sido eficiente. De tal manera que yo quiero agradecer a FOPREL, por supuesto a la Comisión de Probidad y Transparencia, que tiene su sede para Centroamérica y el Caribe en el Senado mexicano, y que puedo decir que el senador Zoe está aportando un liderazgo y un compromiso que necesariamente va a fructificar. No tengo duda. Esto está documentado. Ahora me presentaba mi buen amigo Ángel Trinidad un dato sobre cómo se han venido desarrollando las legislaciones en la región. Y por supuesto, yo decía ayer que a semanas de que se instauró o de que se tuvo un foro de FOPREL en México sobre trata de personas, se pudo perfeccionar una legislación, se aprobó y luego ella ha servido también de ejemplo y testimonio para otros países. Esa es la manera de asumir todos los retos para diseñar, o más bien para llegar al destino común que nos espera. Y esta región del mundo, la región latinoamericana, y particularmente esta región tan esforzada, tan experimentada en el sufrimiento y en el dolor humano, de la migración, el descarrilamiento de los esfuerzos de desarrollo por cuestiones que todavía no están claramente analizadas y vinculadas ni con los derechos humanos ni con la corrupción. Por ejemplo, si no se cuida que todo el esfuerzo de movilidad social que hacen nuestros países para sacar de la pobreza y llevar a niveles de aspiración de satisfactores básicos como alimentación, salud, educación a su población, y si no se cuida, por ejemplo, la inflación en materia de productos alimenticios que analizábamos ayer, si la persona que ha escalado en sus condiciones de vida por su esfuerzo, por el esfuerzo familiar, luego recibe el golpe de una inflación o del incremento solamente en los alimentos, la regresión es total, la frustración es absoluta, se generan movimientos migratorios que se convierten en infiernos, en verdaderos calvarios, se genera dolor humano, se aprovecha esa condición de vulnerabilidad y la corrupción cae con su siamés la impunidad y se aleja las posibilidades de desarrollo. Por eso es que quiero iniciar diciendo que ojalá y analicen en una comisión regional como esta la perspectiva de derechos humanos de la corrupción, que aporten y abonen al debate mundial sobre el alcance de las prácticas de corrupción,
aquellas pequeñas que parece que simplemente alguien se queda con una dádiva o con un recurso público indebido pequeño, pero que puede ser el valor de una medicina que por estar ausente en un centro de salud le ha quitado las posibilidades de alivio y a veces hasta de salvar la vida a una persona, principalmente a los más pobres. Por eso es que tiene esa dimensión. Me voy a ir a las notas para no divagar y para no quedarme con el micrófono. No saben las ganas que tengo de tener un micrófono permanentemente frente de mí. Fueron muchos años de estar con los micrófonos. Me honra profundamente dirigirme a los legisladores y legisladoras de los países que participan en esta reunión en nombre de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, por sus siglas GOPAC. Permítanme comenzar por expresar mi agradecimiento personal e institucional a los anfitriones en el Senado de la República y, por supuesto, a FOPREL. Como presidente de GOPAC agradezco la oportunidad de participar en este foro porque reconozco que los estados aquí representados asumen un compromiso real para realizar las acciones necesarias para prevenir y combatir la corrupción, empezando por sus propios congresos. Llegué en el momento en que estaban en una deliberación sobre las obligaciones que bien regladas, que bien reglamentadas, que elaboradas buenas normas, es decir, bien normadas, deberían generar prácticas normales. Para eso son las normas, para normalizar. Pero cuidado con el término. Mucha gente dice es normal la corrupción en la política. No, no es normal. Está mal normada, o las normas no se cumplen. Quiero dejar esa primera reflexión. El presidente de GOPAC Latinoamérica, recién llegado al cargo, es el presidente de la Asamblea de El Salvador, don Sigfrido Reyes. Y en esta organización nuestra estamos conscientes de que combatir la corrupción representa riesgos, porque normalmente se hacen señalamientos de carácter, es decir, se les da el carácter político y tiene sus repercusiones políticas. Y el señalamiento contra la corrupción tiene también, por supuesto, los efectos de tocar grandes intereses. En mi país es un escándalo insoslayable y que no puede por el simple paso del tiempo quedar como si no hubiera existido el hecho de que para la asignación presupuestal haya quienes hayan pretendido, obtenido o no, pero que hayan pretendido tener una ganancia. Pero si se va a generar en el seno de las asambleas legislativas o los congresos de los parlamentos del mundo la tesis del pero tú también, genera una parálisis y prohija la impunidad, porque cualquier político puede señalar un acto de corrupción y estar sujeto a que le digan pero tu partido también, o tu partido más. Y estos son los elementos de la impunidad. Se requiere mucho patriotismo y mucho valor para inscribirse en las filas de la denuncia y del combate frontal a la corrupción, con prudencia, con inteligencia, con rectitud de intención, sabiendo con toda claridad qué es lo que se quiere evitar, no qué raja política se quiere obtener, pero no por evitar daños de carácter o de tipo político se permita y se siga permitiendo que en el seno de los congresos se den impresiones a la sociedad, convicciones a los gobernados y a los representados de que también ahí hay corrupción. Normar y normalizar la transparencia y la probidad en los congresos es
condición sin la cual no se puede combatir, se puede legislar, se puede fiscalizar, se puede denunciar, se puede, como aquí se decía, generar comisiones con autoridad moral, con autoridad política y con capacidad jurídica para combatir la corrupción. GOPAC es una organización que cuenta con 49 capítulos nacionales en 5 continentes y tiene como propósito fundamental el combate a la corrupción, no solo a través de la elaboración y adecuación de leyes. Los parlamentarios, a través de la fiscalización, llevan a cabo su función de hacer visibles todos aquellos espacios generadores de impunidad, inclusive la función pública, la función legislativa, la función jurisdiccional o la función administrativa. Hay que hacer públicos esos espacios de impunidad a través, por supuesto, de la transparencia, de la rendición de cuentas. De eso hay quienes saben muchísimo más, todos ustedes saben más que yo, pero yo lo escribí y me toca leerlo. En nuestro trabajo de más de 10 años hemos observado que para muchos países el avance del combate a la corrupción se mide por la elaboración de leyes. En otros, y me refiero principalmente en Europa, por ejemplo, lo más importante es el fortalecimiento institucional. La armonización de estas dos visiones, la generación de normas y el fortalecimiento institucional, son condiciones indispensables para prevenir y combatir la corrupción. De nada sirven las leyes sin las instituciones adecuadas para su implementación y para su exigencia. Pero tampoco de nada sirven instituciones sin la legislación adecuada que le dé las capacidades, las funciones y las fortalezas, en otras palabras muy coloquiales, los dientes necesarios para hacer valer su institucionalidad. En Latinoamérica, en nuestra región, nos hemos inscrito en demostrar nuestra vocación de combate a la corrupción haciendo leyes, pero no tenemos las instituciones que están abocadas a implementar esa legislación, a hacerla valer y, en su caso, llevar ante las autoridades jurisdiccionales, también ellas vigiladas, también ellas cuestionadas y también ellas escrutadas por la propia sociedad y, por supuesto, por sus representantes legítimos, o sea, ustedes, de que también la función jurisdiccional fortalezca a la vida institucional. De nada sirven leyes sin instituciones y de nada sirven instituciones de oropel y de respuesta mediática si no tienen las capacidades en la ley. Y eso es lo que ustedes hacen y los envidio. Dicen que envidia de la buena, no hay más que envidia, no sé, en estas cosas aquí, envidia de la buena, es envidia, ¿no? Pero bueno, en GOPAC estamos convencidos que nunca será lo mismo sustentar el avance en la lucha contra la corrupción en la sola enumeración de adecuaciones legislativas. A casi todos los foros que ahora en la condición de presidente mundial me invitan, estoy hablando desde la OSDE, Banco Mundial, todos los organismos financieros mundiales, todos los mecanismos de seguimiento de las convenciones contra la corrupción, ya sea la Convención Interamericana contra la Corrupción, que fue previa a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, todos los países, todos nuestros países llevan sus cuadros de avances legislativos. Pero en la región centroamericana, y quiero señalarlo particularmente como un referente para México, han venido fortaleciendo sus instituciones. Nosotros estamos presumiendo muchas leyes, pero no tenemos instituciones. Y en países pequeños
en términos de tamaño geográfico, pero con los mismos problemas que nosotros, se han abocado a armonizar los cambios legislativos con la fortaleza institucional. Debiéramos observarlos. En GOPAC, a nivel mundial, ofrecemos esa experiencia, ese diálogo interparlamentario, ese acopio de información legislativa, para efectos de que en el establecimiento de las mejores prácticas se vayan compartiendo experiencias. Pero hago un paréntesis para decir, las mejores prácticas, ¿para qué propósito? Somos países con niveles de pobreza que son ininteligibles para los países desarrollados, que son insolubles con los intereses de los países que cobijan y se benefician de los grandes consorcios internacionales. Nuestros intereses no están necesariamente alineados a la normalidad que nos quieren proponer los grandes esquemas financieros globales. ¿Qué quiero decir con esto? Se está esperando la solución, permítanme decirlo en estos términos, autóctona, propia, generada desde la expectativa de alcanzar un futuro al cual tenemos derecho, desde nuestra propia construcción, desde el análisis conjunto de los problemas y el diseño de las soluciones novedosas. Mucha de la legislación en materia de lavado de dinero, en materia de combate al terrorismo, en materia de combate a la corrupción, está propuesta y formulada desde una reflexión distinta a la reflexión parlamentaria de los países que tienen problemas de pobreza. Asumamos el liderazgo desde FOPREL, con GOPAC, en el Senado mexicano, en la Asamblea de Costa Rica, en la Asamblea salvadoreña, por supuesto en el esfuerzo y en el conocimiento hondureño. En todo eso encontremos las buenas prácticas para resolver los efectos de la corrupción que en estos países nuestros principalmente están sustentados en la impunidad. Atrevámonos a construir soluciones nuevas y distintas. En GOPAC estamos convencidos de que nunca será lo mismo sustentar el avance en la lucha contra la corrupción en la sola enumeración de adecuaciones legislativas. Se requieren indicadores objetivos como los de recuperación de activos, sanciones penales y administrativas ejemplares que junto con una estrategia de prevención permitan avanzar hacia una cultura de la honestidad e integridad de los gobiernos, de las empresas y de la sociedad en general, bajo el escrutinio y cooperación internacional. Esa es nuestra misión y esa es nuestra visión. La queremos compartir. Sabemos que ha venido calando y sosteniendo un debate a nivel global, nuestras alianzas con Transparencia Internacional, que son recientes, la elaboración de documentos a partir de experiencias de la primavera árabe, de la evolución y progreso en el combate a la impunidad y a la corrupción, por ende, en la región africana, nos dan la ilusión, nos permiten sustentar que la aportación latinoamericana y en particular de la región centroamericana y caribeña está esperándose para el mundo. Hay muchos conocimientos y muchas buenas prácticas en muchas partes del mundo. El análisis de la primavera árabe y de la evolución de Europa del Este y particularmente en una región africana señalan con toda puntualidad que no se puede atacar a la corrupción si no se generan las instituciones que permitan combatir la impunidad. Está, como digo, haciendo falta la aportación sistemática, ordenada, permanente y convencida de nuestra región latinoamericana. Con Sigfrido Reyes no tengo duda de que se va a prolongar y se va a profundizar el debate regional y que pronto tendremos también aportaciones para el mundo en el combate a la corrupción.
Es imperativo atender lo que las sociedades del mundo cuestionan ante la corrupción y la impunidad. ¿De verdad los gobiernos representan a los intereses ciudadanos? ¿Los partidos políticos son expresiones auténticas de la sociedad? ¿Los poderes constitucionales pueden enfrentar a los poderes fácticos que hoy los presionan y agobian? Esas preguntas no son pensando en México, no son pensando en cada uno de los países, pero son aplicables a México, a todos los países aquí representados y a todos los países del orden. Cualquier semejanza con la realidad de su país no es mera coincidencia. Las respuestas a estos cuestionamientos solo serán válidas y aceptables si se promueve que se integre activamente la sociedad civil en los procesos de prevención y combate a la corrupción, y si pueden constatar que realmente se abaten los niveles de impunidad que la prohijan. Los parlamentarios de todas las regiones del mundo afiliados a GOPAC concebimos las premisas fundamentales en nuestra contribución a la prevención y combate a la corrupción. Primero, dos premisas fundamentales. Primero, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y las adecuaciones legislativas necesarias. Y segundo, recuperar la legitimidad y confianza en las autoridades responsables de fiscalización, así como las de procuración y administración de justicia. Proponemos tolerancia cero a la corrupción y un escrutinio social e internacional a los índices de impunidad en la materia. Para GOPAC, las prácticas de corrupción vulneran y debilitan el desarrollo de nuestros pueblos. Lo decía, proponemos un debate para determinar si la existencia generalizada de la corrupción no es una violación sistemática, permanente y grave a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. La Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, GOPAC, desde su fundación, ha sostenido que la corrupción en todas sus prácticas y delitos asociados atenta a los derechos fundamentales, por lo que su combate debe siempre tener perspectiva de derechos humanos. En este sentido, las víctimas de la corrupción somos todos, pero principalmente los más pobres, y por lo tanto, a todos nos asiste desde esta perspectiva el derecho a la verdad. Por eso propugnamos por la transparencia, el acceso a la justicia, por ello reclamamos abatir la impunidad, el derecho a la reparación del daño, por eso impulsamos la recuperación de activos, el derecho a las garantías de no repetición, por ello se requieren instituciones confiables para la sociedad. A través de GOPAC convocamos a las parlamentarias y parlamentarios, principalmente en este momento a los de esta región centroamericana, caribeña y México, ya insertado y ya cabalmente reconociendo su responsabilidad en esta región. Por supuesto, formamos parte de América del Norte, pero somos responsables de insertarnos cabalmente en el esfuerzo centroamericano, que es nuestra región natural, y nuestra aportación como líderes y como aportantes comprometidos en toda Latinoamérica. También con humildad recibir toda la aportación que hemos dejado de recibir por soberbia del sur hacia nosotros. Esa es una expresión mexicana que no la dije como presidente global, la dije yo. Los convocamos a todos ustedes a hacer una aportación constructiva y eficiente para combatir la corrupción mediante la generación de mayores y mejores capacidades del Estado, por lo que los invitamos de nueva cuenta a fortalecer la institucionalidad, la autonomía estratégica y la legitimidad. Estos tres aspectos, con ello concluyo, déjenme simplemente definirlos. La institucionalidad consiste en el desarrollo de la actividad del Estado basado en una cultura de legalidad, supervisión, transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. Los Estados con altos niveles de institucionalidad
dependen del reclutamiento meritocrático basado en la probidad, legalidad, competencia y resultados. Esto que parece una definición sencilla es absolutamente medular, es paradigmática en el cambio y en el fortalecimiento institucional. Cuando las instituciones se llenan de funcionarios públicos de compromiso político, de compadrazgo o de interés, y se vulnera el estímulo de la eficiencia, de la probidad, de los resultados, con los ascensos y con la estructura meritocrática, no hay forma de fortalecer a las instituciones. Si no es de mi partido, si no es mi cuate, si no se va a mochar, no lo pongo. Pues ser de un solo partido, o ser de un partido, o ir a la función pública con visión partidaria, debilita a las instituciones. La autonomía estratégica, ojalá una palabra de esto les pueda inspirar y les pueda servir. No anhelo más que eso, que una palabra les pueda servir. La autonomía estratégica consiste en el desarrollo de una relación estratégica Estado-sociedad que se basa en una relación cercana con la ciudadanía, pero en la que el Estado mantiene su independencia frente a los poderes fácticos. Y ya los enumeré, entre otros. Los poderes derivados del control financiero, de las ganancias de la industria y de las actividades extractivas, y de la acumulación de la función abastecedora a través de empresas que operan como empresas cuyas utilidades y rentabilidades son financieras, pero que se sustentan en el abasto de los alimentos y de los servicios básicos a las clases más necesitadas. Todos estos mecanismos para establecer la ganancia del consorcio a partir de castigar los precios del productor, manejar los bienes a consignación, encarecerles el crédito para seguir produciendo y abasteciendo las cadenas de distribución, están analizadas a nivel mundial como un poder real que doblega a los estados. Ya no se diga en otro tipo de industrias. Solo pongo como ejemplo porque es absolutamente fundamental que la autonomía estratégica establezca un equilibrio entre la independencia y la colaboración con la sociedad. Esta permite obtener información crucial de parte de la ciudadanía para que en el diseño de políticas públicas se adecue a sus necesidades. Hay que armonizar los intereses, la legítima ganancia, la presencia de la industria, del empleo, de la empresa, con las necesidades de la sociedad. El dilema antes se planteaba sobre quién debía primar, la economía o la política, y esto derivó en qué es más importante, la ganancia o la persona. Yo creo, francamente, que con una autonomía estratégica, incorporando a la sociedad y manteniendo independencia y capacidad para diseñar políticas públicas orientadas al bienestar y también al empleo y a la seguridad jurídica de las empresas. Aquí hay ya me estoy distrayendo y con esto termino, pero hay un elemento que en GOPAC estamos promoviendo como una reflexión global. Se generó el nombre de empresas socialmente responsables, y las empresas socialmente responsables son aquellas que cumplían con dos propósitos. Uno, que al insertarse en una comunidad ofrecían algunos programas, digamos, filantrópicos de servicio, y por otro lado que se comprometían con la sustentabilidad del medio ambiente. Hoy
nuestra Organización Mundial de Parlamentarios levanta la voz y dice, no es una empresa socialmente responsable aquella que no se compromete a no tener prácticas corruptas en la adquisición de contratos, en el pago de sus impuestos, en el cumplimiento de la ley, y para ello se necesita generar compromisos en las empresas que propicien el escrutinio, la certificación, la valoración, y luego también que contribuyan, por supuesto, a la comunidad en la cual se insertan y que desde luego participen y colaboren en la sustentabilidad del medio ambiente. Pero no es por la dádiva ni por su compromiso de los bonos verdes como puede estar corrompiendo a la autoridad y como puede estar violando la ley. El principio de una nueva empresa socialmente responsable es el compromiso de cumplir la ley del país en el cual se instala. Hombre, me parece de perogrullo, pero vieran qué trabajo cuesta. Por último, la legitimidad es la condición en la cual el Estado y sus políticas se perciben como coherentes y congruentes. Es consecuencia de la confianza lograda por los resultados. Si no hay resultados en el combate a la corrupción y prevalece la impunidad, no habrá confianza, y si no hay confianza, no hay legitimidad. Exhortamos a todos los parlamentarios de la región a participar activamente en el debate global sobre la gran corrupción como delito internacional, así como el combate a la práctica de lavado de dinero, utilizando una nueva herramienta, la identificación de la propiedad beneficiaria. No es solo meter a la cárcel al corrupto, sino hay que quitarle los recursos al beneficiario, que en muchos casos es todo un sistema, puede ser. Miren, voy a poner un ejemplo porque en Gopac no acostumbramos a callarnos, y yo menos. ¿Qué pasa con HSBC? No puede quedar así nada más. Tuvo prácticas corruptas y corrompió gobiernos. ¿Y las ganancias? ¿Que le hacen falta a esos gobiernos para cumplirle a sus pueblos? Bueno, fue un ejemplo, pero hay muchos. Por estas razones, Gopac, como red de parlamentarios en el mundo, reitera su confianza, su entusiasmo y su esperanza en este foro de FOPREL que se realiza este día en el Senado mexicano. Creemos que no es una simple reunión, que es fundacional, que es definitiva y definitoria de un compromiso para que pronto la comunidad mundial reciba la aportación para la solución y combate a la corrupción desde esta queridísima región del mundo, y para acabar peor, de nuestra región. Lo que no hagamos nosotros se quedará para la eternidad sin hacer. Vendrán otros y lo harán en otro tiempo, pero los resultados que se esperan de ustedes, que están honrados con el carácter de representantes de sus pueblos, hasta me pongo chinito, quisiera volver a hacerlo, está en sus manos. Me llevo el mensaje que en su mirada y en su presencia percibo. Puedo informarle a los parlamentarios del mundo que hoy, en un foro de FOPREL, en el Senado mexicano, hay parlamentarias y parlamentarios que asumen el compromiso de aportar soluciones para sus pueblos y para la humanidad. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Ahora sí le digo licenciado García Cervantes, para que no incumpla la ley de títulos y responsabilidades. Vamos a darle las gracias y a despedir a los senadores Alejandro Encinas y Arely Gómez, que tienen que ir a la sesión que está iniciando en este momento. Muchas gracias por su participación, por sus comentarios y por su cercanía y compromiso con FOPREL. Muchas gracias, senadores.
se retira la unidad de... Sí, sí, a ver.